Y cuando se la digo, cuando le digo esto, me dice Estivil, me dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué te han expulsado? Digo, mire, señorías, que le di un cachete a un contrario el domingo pasado y me han caído 3 partidos merecidísimos por tal. No, pues eso está muy bien, Quílez. Esto está muy bien. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú has sacado el odio. Digo, hombre, sí, tú lo has externalizado, lo has, bueno, pues no te han sancionado, está feo, pero dice, yo esto no lo he sabido hacer nunca. Dice, mira, me explica. Antes de ser juez en Barcelona y luego de hacer las barbaridades que hizo, fue juez en Tarrasa. Y antes fue un abogado mercantilista de los más importantes de España, multimillonario. Y me explica lo siguiente, dice, mira, una vez yo litigié con un abogado para hacerme con un caso. Y yo pugné, tal. Quien se lleva el caso se lleva una minuta de 25 millones de pesetas de los años 70. O sea, un pastón. Y el otro, pues no sé qué tal, el cliente se fue con el otro abogado. Bueno, perdí. El otro se fue y perdí pues esta minuta millonaria. Pasan 25 años, Estivil es juez y está en un juzgado de Tarrasa. Y a Estivil solo le interesaba el delito económico, no le interesaba para nada la delincuencia menor. Dejaba sistemáticamente en libertad a cualquier choricillo pequeño, ni lo escuchaba, ni le tomaba declaración. No, oiga, que le juro que no ya sé que lo ha hecho, si me da igual que lo ha hecho, no, que quede usted libre, que me da igual, que tengo prisa. Bueno, se presenta un abogado de oficio con un gitanillo, con una porción de cannabis de chocolate de 20 gramos. No hay ni un juez en España, que alguien, y mucho menos sin antecedentes como aquel chaval, le ponga prisión preventiva por un trocito de chocolate así. Ni uno. Y Estivil ya estaba firmando el auto de libertad sin cargos y sin nada y tal. Y cuando ve el nombre del abogado de oficio, me voy a inventar el nombre porque no lo recuerdo, Pedro Pérez, Pedro Farinera Pérez, ¿no? Dice, Pedro Farinera Pérez. Dice, hombre, ¿no será usted hijo del abogado Pedro Farinera González? Dice, sí, fue mi padre, el famoso mercantilista. Sí. ¿Y qué ha sido de él? Pues mire, falleció el hombre, pues y tal. Ah, vale. Rompe el papel y le hizo un auto de prisión al pobre gitanillo. Se vengó en el chaval de lo que 20 años atrás le había hecho el padre del abogado del chaval. Eso es psicopatía pura. Es psicopatía pura.